por aquí. Ahí está. Ok, entonces les decía, cuando entró a trabajar, perdón, cuando salió al mercado el, el, el AVEA, ¿verdad? Llegan anunciando con bombos y platillos que tiene lo que en aquel momento llamaron un modo dual, ¿verdad? Que los modos duales no son realmente modos duales, sino que son modos adaptativos, ¿verdad? Cuando llega la gente de la casa comercial y le empiezan a explicar a uno que era un modo adaptativo, pues me quedo viendo yo, o sea, al final de cuentas, eso es exactamente un ventilador que ventila por presión. O sea, tengo un Servo 900 allá encajonado que ventila por presión también, o sea, no tiene nada nuevo. Lo único es que trae una computadora más avanzada que yo no tengo que estar manejando la presión según los cambios de compliance que tiene el paciente. ¿Me explico? Pero al final de cuentas no es más que un modo de presión con una interacción de usuario menor que, por ejemplo, que si estuviéramos usando el modo de presión puro. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son cosas que tenemos que tener claras, ¿verdad? Y se clarifican todavía más cuando nosotros entendemos la taxonomía de Chadbourne. Por eso Valeriana que ya había dejado de grabar, porque realmente, como te digo, lo que estamos es explicándolo aparte de lo de la taxonomía de Chadbourne. Y la idea es que, como les decía, que ahorita lo vean o vean esa clase en YouTube. ¿Ok? Entonces, vamos a, ahora sí, abrir la presentación aquí. Aquí. Entramos aquí. Y por acá. Ahora sí, la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Entonces, vamos a empezar a hablar, como les digo, básicamente, o sea, no es una clase a profundidad de fisiología respiratoria, pero es para que ustedes entiendan varias cosas y varios términos. Lo primero que hay que saber, ¿verdad? Es qué es ventilación espontánea. Y cuando hablamos de ventilación, recuerden, ventilación es simple y sencillamente, de la manera más llana, explicada posible, es movimiento de aire. O sea, entonces cuando a uno le dicen, tráigame un respirador mecánico, no, eso no se llama un respirador porque el aparato que nosotros usamos lo único que hace es meter y sacar aire de los pulmones, entonces es un ventilador mecánico. Entonces, ventilación mecánica es simple y sencillamente movimiento de gas de un lado para otro. De hecho, recuerden que en ciertos lugares, en ciertos textos, ustedes van a encontrar el volumen tidal, ¿verdad? Como volumen de aire corriente, o sea, que va y viene, va y viene. De hecho, eso es lo que significa tidal, ¿ok? Ahora, tenemos lo que es la respiración externa, ¿ok? La respiración externa, cuando hablamos de respiración, ya ahí sí es un punto mucho más delicado, más importante a la hora de mencionarlo, porque la respiración propiamente hacemos referencia a intercambio gaseoso, cuando hay difusión a través de una membrana. Y recuerden que el pulmón tiene una característica muy especial que es, por decirlo de alguna manera, una caja con paredes internas que generan que el área de superficie de contacto se expanda a aproximadamente unos 60 metros cuadrados. Pero cuando hablamos de respiración externa, o sea, la parte externa es la clave aquí, es cuando hay un intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar pulmonar. Y el capilar pulmonar y el alveolo. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando nosotros ventilamos, ¿verdad? Lo que hacemos es meterle al paciente aire, por decirlo de alguna manera, fresco, que lleva oxígeno y no lleva nada de CO2. Cuando el aire llega al alveolo, que es donde se realiza el intercambio gaseoso, el pulmón va a absorber el oxígeno por difusión pasiva.
la hemoglobina en sangre va a ligarse al oxígeno y va a transportar el oxígeno, pero al mismo tiempo ella trae CO2 de las partes distales, o sea, de los tejidos, que es es un componente de desecho que genera nuestro cuerpo a la hora de procesar la energía. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de respiración interna, es el mismo proceso que la respiración externa, simple y sencillamente que, como les decía anteriormente, a nivel distal. O sea, capilar y tejido, tejido capilar, ¿verdad? Entonces, allá en el dedo gordo del pie llega la sangre por medio de los capilares. Primero, obviamente, fue por arterias, luego fue por arterias más pequeñas, y ya luego entró a arteriolas, ¿verdad? Y al final, como les digo, a capilares, donde empieza a generar un intercambio gaseoso, y en la hemoglobina suelta el oxígeno que lleva transportado y absorbe de los tejidos el CO2 que se está produciendo como un desecho de las reacciones metabólicas que hay en las células, ¿verdad? Y entonces, y en ese caso, voy a hacerles la pregunta: ¿quién se encarga, Mariales, perdón, de procesar el oxígeno en la célula? La hemoglobina. No, en la célula, dentro de la célula. Ok, la hemoglobina llevó el oxígeno hasta el capilar, el oxígeno difundió del capilar al espacio intersticial y luego entró a la célula. ¿Quién dentro de la célula procesa el oxígeno para hacer la fosforilación oxidativa, por ejemplo? Glóbulos rojos. No. No, no, los glóbulos rojos están en el capilar. Un último intento. Un último, dale. No tengas miedo. Bueno, Daniel, ¿quién procesa ahí ¿quién procesa el oxígeno? Las mitocondrias. La, la mitocondria, exactamente. De hecho, nosotros comparamos la mitocondria con el pulmón. Cuerpo pulmón, perdón, cuerpo célula, ¿verdad? Pulmón mitocondria, porque es el que se encarga de absorber el oxígeno y de procesarlo, de generar la destrucción de los carbohidratos, etcétera, 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 y se procesa ahí. De hecho, cuando un paciente se intoxica con cianuro, lo que se afecta es específicamente la mitocondria. Entonces, ustedes, por ejemplo, le hacen gases arteriales a un paciente con una intoxicación por cianuro, el paciente se está muriendo, ¿verdad? Pero ustedes le toman los gases y los gases están ¿cómo es que se llama? Con una buena PA2, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque resulta que lo que tenemos es una intoxicación directamente en la mitocondria y la mitocondria no puede procesar el, ¿cómo es que se llama? El oxígeno, ¿verdad? Entonces ahí empieza a morir el paciente. ¿Ok? ¿Les queda claro eso hasta ahí? Sí. Bueno, el intercambio gaseoso, ya eso ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, la sangre llega por el capilar al pulmón, ¿verdad? De hecho, la sangre tiene una característica sumamente interesante, que es lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ok? La curva de disociación de la hemoglobina tiene eh, la característica de que se puede desviar para un lado o para el otro, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, se desvía hacia la izquierda, eso significa que la sangre se llena de oxígeno muy fácilmente, ¿verdad? Y liga con fuerza el oxígeno a la hemoglobina. Cuando llega allá abajo, a nivel distal, donde están los tejidos, más bien la curva de disociación se desvía hacia la derecha y eso genera que ¿cómo se llama? La hemoglobina empiece a liberar el oxígeno ahí. Eso es algo similar, eso es algo similar como lo que pasa cuando uno está en un ambiente muy saturado de agua, ¿verdad? Y abre la refrigeradora y el aire
frío sale la refrigeradora y enfría el aire que está en el ambiente. Entonces lo que pasa es que la capacidad de cargar vapor de agua del aire disminuye, al igual que disminuye la capacidad de cargar oxígeno de la hemoglobina al momento que se desvía la curva hacia la derecha. Solamente que, o sea, en ambos casos, cuando se pierde esa capacidad, se libera eh, el, el- el elemento cargado dentro ¿cómo se llama? De lo que estamos hablando. Por ejemplo, el aire, cuando baja la temperatura, recordemos que eso se ve ¿cómo se llama? En ciencias básicas. El aire, entre más frío, menos capacidad tiene para cargar vapor de agua. Entonces, cuando el vapor de agua excede las capacidades de transporte del aire, el vapor se vuelve visible. O sea, se libera el vapor del aire y ya obviamente ya no lo puede transportar, ¿verdad? Porque el vapor se libera. Eso es el humito ese blanco que uno ve, por ejemplo, cuando uno abre la refri en un lugar como, digamos, como por ejemplo Guanacaste. Bueno, no, Guanacaste es seco. Limón en sus momentos más calientes, ¿verdad? Con el sol a full y aquel bochorno, y usted llega y abre la refri o abre el congelador y sale aquel humito blanco, ¿verdad? Y ese humito blanco realmente no está saliendo de la refrigeradora, sino que lo que está haciendo es enfriando el aire del ambiente, disminuyendo su capacidad de cargar vapor de agua, y el vapor de agua que se libera, porque ya no está siendo transportado por el aire, se vuelve visible. ¿Ok? Algo similar pasa con la sangre. Entonces la sangre llega, por diferentes razones, se puede disminuir la capacidad de carga. Vamos a ver, Mariana, ¿qué puede producir desviaciones de la curva de hemoglobina? Hay tres factores principales que producen desviaciones de la curva de hemoglobina. ¿Cuáles son? Mariana la una, Mariana las dos, Mariana las tres. No está Mariana. Angie, dígame, ¿qué cree usted? Bueno, no, ¿qué cree usted? No. ¿Cuáles son por lo menos tres factores que pueden causar desviación de la curva de hemoglobina para un lado o para el otro? Es pregunta fácil. Angie. Daniela. Ah, bueno, ahí está Angie. Dígame, Angie. Tiene que ver con el CO2. Muy bien. El CO2, que el CO2 se comporta, perdón, como un ácido. De hecho, recordemos que hay una fórmula que es CO2 más agua es igual a ácido carbónico menos un ion de hidrógeno es igual a ion de hidrógeno más bicarbonato. Entonces se comporta como un ácido, y las alteraciones en el pH nos pueden producir desviaciones de la curva de disociación de la hemoglobina para un lado o para el otro. Esa es una. Dígame otra. Va bien, Angie, va bien. Una. Dígame una más. Ay, pues voy a tener que repasar. No me acuerdo, pero Se rinde. sí. Me acuerdo que tiene que ver la relación de CO2 y algo más que ya voy a buscar inmediatamente. Ok. María, ¿les ibas a decir algo? Eh, como altos niveles de oxígeno. No. No. El altos niveles de CO2, que como les digo, se comporta como un ácido. Entonces, las variaciones de pH, ¿qué más? Temperatura. Muy bien. Temperatura. Ahí llevamos dos.
¿Qué más? El pH. Ajá, el pH ya lo he dicho yo. ¿Qué dijo usted, Sofía? No, el pH, sí. Ok. Y bueno, hay una que casi siempre se les olvida, que es los aumentos en los niveles de 2,3 dpg. El difosfoglicerato es un producto que se genera en el músculo, ¿verdad? Principalmente cuando estamos en situaciones de estrés o de ejercicio, ¿verdad? Entonces, de hecho, es más, con solo esas tres cosas, analícenlo así, vean qué interesante. Cuando ustedes llegan bueno, ustedes hemoglobina, o sea, piensen en ustedes como hemoglobina, ¿verdad? Cuando ustedes llegan al pulmón, el pulmón va a estar ventilado, ¿ok? Por lo tanto, va a estar frío. Al estar frío, la curva de disociación de la hemoglobina se desvía hacia la izquierda. Ya con solo eso tenemos una forma de transportar mejor el oxígeno, ¿verdad? Obviamente, una de las funciones principales del pulmón es sacar el CO2, ¿verdad? Además de meter el oxígeno. Entonces, sacamos CO2 y ya les había dicho, la cantidad de CO2 produce desviaciones de la curva de disociación de la hemoglobina. Si baja hacia la izquierda, se aumenta hacia la derecha. Entonces, en el momento que llega y la hemoglobina libera el CO2 a nivel pulmonar, se desvía hacia la izquierda. Eso nos ayuda a cargar más oxígeno para entregar a nivel tisular, ¿verdad? Y obviamente, bueno, a nivel pulmonar del capilar no va a haber 2,3 dpg porque obviamente no hay músculos ahí que estén trabajando, ¿ok? Pero vean aquí ya con solo eso, ya hicimos que la curva de disociación de la hemoglobina se desviara hacia la izquierda, mientras que la hemoglobina pasa por el capilar pulmonar y recoja la mayor cantidad de oxígeno posible. Cuando la hemoglobina llega al músculo que está en este momento haciendo ejercicio, ¿verdad? Por hacer ejercicio el músculo se calienta, ¿verdad? Eso automáticamente nos produce que la curva de disociación de hemoglobina se desvía hacia la derecha y empieza a liberar oxígeno. ¿Okay? Además de eso, ese mismo ejercicio nos va a producir, ¿verdad? Que como manera de desecho, el músculo esté produciendo CO2. Eso va a hacer que la curva de disociación se desvíe más a la derecha y libere más oxígeno todavía, ¿verdad? Y obviamente lo que les decía anteriormente, si el músculo está en ejercicio, entonces obviamente va a estar produciendo 2,3 difosfoglicerato y eso hace que se desvíe todavía más hacia la derecha la curva de disociación de hemoglobina. Eso genera una liberación masiva de oxígeno a nivel tisular. El oxígeno se va, la hemoglobina se va ahí toda descargada de oxígeno y obviamente en ese proceso empieza a recoger CO2, ¿verdad? Y cuando llega al pulmón se revierte toda la situación, la curva de disociación se inclina nuevamente hacia la izquierda y el gramo de hemoglobina va enriquecido con una gran cantidad de oxígeno. Eso es así. Es como funciona la curva de disociación de la hemoglobina y así es como funcionan el intercambio gaseoso. ¿Ok? Ahora, bueno, gradientes de presión. Cuando hablamos de gradientes de presión, obviamente todo en este mundo funciona o se desplaza por un gradiente de presión. Entonces, por ejemplo, en la respiración propiamente, que es lo que estamos hablando, o mejor dicho, en la ventilación, porque ya habíamos hablado de que el término respiración es cuando hay intercambio propiamente. Pero en la respiración, entonces, los músculos se contraen. El diafragma, que es un músculo cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Se contrae, se acorta en distancia, se aplana y eso aumenta el diámetro cefalocaudal de la cavidad torácica, ¿verdad?
Luego, los músculos intercostales levantan levemente las costillas y aumentan tanto el diámetro antero-posterior como el diámetro lateral de la caja torácica. Y en total, todos esos aumentos generan un aumento de volumen. Recuerden que hay una ley, si no me falla la memoria en este momento, creo que era la ley de Poisson. Pero el asunto es que esa ley, la ley que sea, porque ahorita se me fue el nombre. Pero esa ley lo que dice es que si aumentamos el tamaño del recipiente, pero no variamos la cantidad de gas que hay dentro de él, la presión disminuye. Y era lo que hablábamos ahora de la presión transvía aérea. Si la presión intraalveolar disminuye, pero la presión de apertura de la vía aérea o la presión de boca se mantiene, eso genera un gradiente entre el alveolo y la boca que va a generar que el gas fluya, o sea, un flujo, un movimiento de volumen por unidad de tiempo hacia dentro de los alveolos. ¿Ok? Ahora, las unidades de presión. Vamos a tener diversos tipos de unidades de presión, pero cuando hablamos de presiones a nivel pulmonar, vamos a hablar de centímetros de agua. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, hay alguna literatura que habla, por ejemplo, que los balones piloto o los balones neumotaponadores de los tubos endotraqueales tienen que tener de 20 a 25 centímetros de agua, porque esa es la unidad normal que se utiliza en el pulmón, pero no, debe tener de 20 a 25 milímetros de mercurio porque es en relación a los capilares, ¿ok? Y eso se traduce a entre 27 y 34 centímetros de agua, para que lo tomen en cuenta y tengan cuidado. Cuando uno va a ajustar la presión de un balón piloto, tiene que estar entre 27 y 34 centímetros de agua. De hecho, así lo pueden encontrar en el libro de Susan Pilgrim o lo pueden encontrar en el primer capítulo del libro de McIntyre. Y bueno, como les decía, presiones de la vía aérea son siempre en centímetros de agua. Si estamos hablando de presiones intravasculares, hablamos o hacemos referencia a esas presiones en milímetros de mercurio. ¿Okay? Ahora, la respiración o la ventilación, esto aquí está mal puesto. Y eso fue un dedazo mío. Ok, pero digamos, cuando la caja torácica aumenta de tamaño, este espacio celeste de acá es la presión intrapleural. Y se representa aquí como, como esta línea, perdón. Y lo que va a hacer esta línea es negativizarse más en ese momento. Porque de hecho recuerden que la presión intrapleural, y cuando hablamos de presión intrapleural, recuerden que hay un espacio virtual entre ambas hojas de la pleura. ¿Cuáles son las hojas de la pleura, Valeria? Anatomía básica. Súper fácil. Son dos hojas que están recubiertas por una secreción serosa. ¿Cómo se llaman esas hojas? Pleurales. Ay, profe, ya le digo, se me fue. Valeria la 1, Valeria las 2, Valeria las 3. No, profe, la verdad no. Ok. Ok, Neumocitos son tipo dos. 1. No, los neumocitos son las células. Angie, ahí la vi que iba a decir algo. ¿No? Es la visceral y la parietal. Exactamente, la visceral y ¿cuál? ¿Y la pleural?
No, la parietal La es la parietal, otra. perdón. Sí. Exactamente. Son la hoja, la hoja visceral, que esa es la hoja de la pleura que va adherida al pulmón. Y la otra hoja pleural es la parietal, que está adherida a la cara interna del tórax. ¿Ok? Esas dos hojas están recubiertas por una sustancia cerosa. Cuando hablamos de cerosa, y se los digo porque así lo pensaba yo, uno piensa como en cera, ¿verdad? Pero no. Cerosa significa de suero y es como agua, nada más, pura agua, ¿verdad? Entonces, nada más esa es la secreción que tiene, un poquitillo ahí como de agua para lubricar entre las dos hojas y que permita el desplazamiento de una hoja sobre la otra cuando hay expansión de la caja torácica. Sin embargo, el espacio que hay entre esas dos hojas se considera un espacio o se llama un espacio virtual. Sabemos que está ahí, sabemos que existe, pero no lo podemos ver, ¿verdad? Ahora, importantísimo, ese espacio siempre tiene presión negativa. Cuando estamos en exhalación, tiene presión negativa. Cuando hacemos una inspiración, la presión se negativiza más, ¿verdad? Y jala el parénquima pulmonar. De hecho, vean las flechitas aquí donde están jalando parénquima pulmonar. Y eso era lo que les hablaba anteriormente. Produce que aumente el volumen pulmonar, ¿verdad? Y produzca un gradiente de presión que va a generar que entre el aire dentro de los pulmones. Ahora llega un punto donde ya la inspiración terminó, ¿verdad? Entonces la presión intraalveolar se nivela con la presión de apertura de la vía aérea o con la presión bucal, ¿verdad? Entonces en ese momento la presión llega a cero y los músculos se relajan. Entonces la presión intraalveolar se revierte, o sea, aumenta. ¿Por qué? Porque ahora más bien es al revés. Empezamos a disminuir el tamaño de la cavidad y eso genera un flujo hacia afuera. Nos va a generar un gradiente de presión entre el alveolo y la boca. Antes era entre la boca y el alveolo, o sea, digamos, la presión alveolar era menor que la de la boca y ahora es al revés. La presión de la boca es menor que la del alveolo y eso genera un flujo hacia afuera. ¿Ok? Y vean cómo conforme esto va pasando el tiempo, ¿verdad? La presión empieza no a positivizarse, pero empieza a perder negatividad. Y ahí, digamos, siempre en los valores negativos, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de aumenta y disminuye o cambia, ¿verdad? Porque cuando uno, por ejemplo, tiene un valor negativo y uno dice aumenta, ¿verdad? Uno puede tomar en cuenta, por ejemplo, como que es que, digamos, que pasa de 10 a 5, pero cuando uno habla de valores negativos y uno dice aumenta, lo que aumenta es la negatividad. Entonces se hace más negativo. El número o el valor negativo sube, ¿verdad? Y cuando la negatividad disminuye, como en este caso, ¿verdad? Es porque el valor disminuye, o sea, se aleja del cero. Eso es lo que significa aumentar. Y disminuir, obviamente, que se acerca a cero. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque si uno dice, es que la negatividad aumenta, o sea, no es que es menos negativo, no, al revés, es más negativo. ¿Okay? Ahora, esto aquí es una respiración normal, una respiración espontánea, donde nosotros tenemos a un paciente que hace un esfuerzo muscular, produce una negativización mayor del espacio intrapleural, produce una retracción del parénquima pulmonar y, como les decía anteriormente, un gradiente hacia adentro. Una vez que los músculos se relajan, el aire, o mejor dicho, la elasticidad de todas las estructuras generan que haya un gradiente hacia afuera. Ahora, en este caso, nosotros no vemos acá en ningún lado, por ejemplo, presiones que sean generadas por resistencias de las vías aéreas, que sí lo podemos ver cuando estamos hablando de ventilación mecánica y lo vamos a ver un poquito más adelante.
Ok, lo que habíamos hablado anteriormente, las presiones de la vía aérea, ¿verdad? Tenemos aquí, esta es la presión alveolar y, por ejemplo, presión de la vía aérea acá. Diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión alveolar es la presión transvía aérea. La presión barométrica o la presión de superficie corporal también se le llama, ¿verdad? Y la presión, esta aquí es la presión de apertura de la vía aérea, es considerada la presión transrespiratoria. Cuando hablamos de la presión alveolar y la presión de superficie corporal, ¿verdad? Se le conoce como presión transtorácica, ¿verdad? Y la última, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, a esta se le conoce como presión transpulmonar. ¿Okay? No vamos a ahondar mucho en detalles de cuándo cambia una, cuándo cambia la otra, cómo cambia, pero digamos, sí es importante que ustedes tengan la idea de cada una de las diferencias de esas presiones, porque si, por ejemplo, yo llego y le digo a usted, bueno, es que vamos a medir presiones transpulmonares con un catéter esofágico, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, midiendo la presión de la vía aérea, cuando se iguala la presión alveolar, podemos sacar la presión transpulmonar con un catéter esofágico, cosas como esas. Igual, como les decía anteriormente, los gradientes nos van a generar flujos y sabiendo, por ejemplo, un gradiente transvía aérea, podemos calcular resistencia de la vía aérea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos para atrás, pero para adelante. ¿A qué me refiero para atrás? Este es el mismo pulmón que vimos ahora, pero estamos en un ejemplo de ventilación mecánica. Si nosotros recordamos aquí, lo que cambia inicialmente es la forma o el tamaño de la caja torácica, que eso nos produce, les decía anteriormente, un gradiente de presión negativo, o sea, hacia adentro. La presión alveolar lo que hace es disminuir, por eso se llama una respiración de presión negativa, ¿verdad? Sin embargo, aquí es al revés. Nosotros lo que hacemos es meter aire a fuerza dentro del pulmón y ese aire que nosotros metemos a fuerza va a generar que la presión intraalveolar empiece a aumentar. O sea, se positivice. Y esa positivización va a hacer que el aire entre. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia, por ejemplo, entre una ventilación mecánica y una ventilación espontánea. La ventilación mecánica, por eso se dice que es completamente antifisiológica, porque normalmente uno lo que hace es generar presión negativa con los pulmones y los músculos para que el aire entre, pero ahí es al revés. En la ventilación mecánica nosotros no generamos un gradiente de presión negativo, sino que más bien hacemos un gradiente de presión positivo. O sea, aumentamos la presión en la apertura de la vía aérea, o sea, la boca, ¿verdad? Y eso nos va a generar un gradiente positivo hacia adentro. O sea, va a generar un flujo porque la presión intraalveolar va a ser menor que la presión de apertura de la vía aérea, ¿verdad? Aquí, bueno, este es el gráfico de una ventilación normal, ¿verdad? Pero normalmente esto en inspiración, en una ventilación mecánica, hace así. Llega aquí y empieza a... Y generalmente lo que hace es igual, curvearse hacia arriba. De hecho, vean que la curva inspiración-exhalación es totalmente diferente. Como les digo, bueno, esta es la de una respiración espontánea, pero cuando lo vean en un libro y lo van a reconocer porque ustedes, pero ¿por qué es diferente? Es porque la ventilación mecánica es totalmente antifisiológica. ¿Ok? Luego, bueno, lo otro que les hablaba ahora de ventilación mecánica en vía aérea, vamos a nosotros a tener aumentos en la presión
¿verdad? Estos aumentos son a raíz de que nosotros introducimos aire dentro del pulmón, ¿verdad? Y además de eso es importante tomar en cuenta por aquí esta diferencia, que esto es la presión transrespiratoria, es debido a la resistencia de la vía aérea. Esta meseta que se hace aquí se llama presión meseta o presión plató, que ese es el nombre que también se le conoce, ¿verdad? Y esta aquí es presión pico o presión máxima. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos con una ventilación mecánica, nosotros podemos hacer pausas y vamos a observar cómo hay una caída de presión, y esa caída de presión se debe a la resistencia. De hecho, como les decía anteriormente, o sea, para calcular la presión transrespiratoria, ustedes nada más le restan la plató a la pico y ahí ya tienen el valor. Véanlo inclusive aquí. Divide la parte inspiratoria de la parte exhalatoria. ¿Ok? Cuando ustedes vean un ventilador, generalmente en el ventilador ustedes van a ver tres tipos de curvas, ¿verdad? Bueno, 3 escalas es el término correcto, ¿verdad? La escala de volumen, la escala de presión y la escala de flujo, que esas no las tenemos acá. Pero con esas 3 escalas que son en tiempo real, y van a ver que una se correlaciona con la otra. De hecho, si por ejemplo, si el paciente hace un esfuerzo respiratorio, nosotros vamos a ver una deflexión en la curva de presión y vamos a ver cómo, por ejemplo, la curva de flujo va a subir, y vamos a ver también cómo la curva de volumen va a aumentar. O sea, todas esas cosas se van a ir relacionando una con la otra. ¿Ok? Todo eso va a estar relacionado uno con otro. También vamos a ver que en el ventilador mecánico hay lazos, y los lazos también van a ser, lo que pasa es que los lazos no son en tiempo, sino que son, como les digo, por ejemplo, hay lazos presión-volumen, hay lazos flujo-volumen. De hecho, el lazo flujo-volumen que nosotros vemos en el ventilador mecánico es exactamente el mismo lazo que se valora en pruebas de función pulmonar, ¿verdad? Básicamente. ¿Dudas o preguntas hasta acá, chicos? No, profe. Profe. Las otras chicas, Daniela, Sofía, Angie, Mariana, Marieles. No, profe, yo no. No, claro, Ok. Bueno, chicas, entonces, chicas y chicos. Entonces, estamos por hoy.